Ustedes recordarán, hace 13 años, el Tribunal Constitucional prohibió al Ministerio de Salud la distribución gratuita de la píldora, de la llamada píldora del día siguiente, que es la anticoncepción oral de emergencia. Bueno, ya en ese momento las investigaciones eran claras respecto a que no era una píldora abortiva. Ya 13 años después, eso ha quedado más que claro. Y se está insistiendo para que finalmente el TC admita a trámite la discusión sobre este tema. David Gallardo, asesor de litigio estratégico de Pronsex, nos acompaña esta mañana. Señor Gallardo, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Buenos días con todas y todos. Gracias por este espacio. En principio, entender lo de la admisibilidad. ¿Puede usted explicarnos en qué etapa estamos? Claro que sí, para explicarles en esta mañana, pues que conforme el nuevo Código Procesal Penal, el día viernes 4 de marzo, el Tribunal Constitucional en su sala 2 se programó la vista de la causa de este proceso de amparo que ya, pues, como tú bien dices, viene siendo tramitado en las instancias judiciales desde el año 2014, en donde en sesión privada los magistrados Ardón de Taboada, Ferrero Costa y Marianela Ledesma debieron decidir si admiten a trámite o no la continuación de este proceso, con la finalidad de que en una siguiente sesión y ya audiencia pública existe un pronunciamiento de fondo respecto, pues, de el pedido de muchas mujeres sobre la distribución gratuita e informada de la anticoncepción oral de emergencia. De acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre si este colegiado dice no admisible? Y lo digo preocupado sobre todo por el voto de Sardón y Ferrero, que suele ser un voto más conservador. ¿Qué pasa si dice no es admisible? Si sucediese ello, Carlos, pues evidentemente se impactaría negativa y directamente a aquellas mujeres, niñas y adolescentes cuya condición económica no le permite acceder a la anticoncepción oral de emergencia. Hay que recordar que hoy, marzo del 2022, solamente es posible acceder a esta anticoncepción oral de emergencia en centros o establecimientos privados. Es decir, el Tribunal Constitucional y ninguna instancia ha prohibido su venta, lo cual evidentemente es una forma de discriminación para aquellas mujeres que no pueden acceder a su compra. Sin embargo, doctor Gallardo, también hay que señalar que la Corte Suprema en su momento, ante una medida cautelar, dijo que la anticoncepción oral de emergencia podía estar, por ejemplo, en el kit que se presenta frente a un caso de violación sexual en nuestro país. Es decir, en algunos casos sí, en algunos no. ¿Es esto una paradoja en sí mismo? Es una paradoja, pero hay que recordar que actualmente la distribución gratuita e informada de la AOE se encuentra sustentada en una medida cautelar del primer juzgado constitucional de Lima. Ajá. En esta medida cautelar es en donde, pues, se garantizó de manera provisional la distribución, específicamente aún más para estos casos que, como tú indicas, se trata de mujeres víctimas de violencia sexual. Así es, así es. En ese mismo sentido, y siempre es esta la discusión, ¿no es cierto? ¿Por qué el ente jurídico más importante del país, teniendo evidencia de OMS que no se trata de una píldora abortiva, que por el contrario no tiene ninguna posibilidad cuando el óvulo está ya fecundado y anidado en el útero de provocar un aborto, ¿por qué no acepta la tesis de la ciencia y hace suya la píldora del día siguiente? Es muy cierto e importante en esta mañana entonces también recalcar que la anticoncepción oral de emergencia no interrumpe el embarazo. Está probado con el conocimiento científico ya actualizado también en esta fecha, que lo único que realiza es retardar o inhibir la ovulación, es decir, la salida del óvulo. En ningún momento, como tú bien dices, una vez ya fecundado y anidado, pues se produce una forma de interrupción del embarazo. Evidentemente, acá, por eso, a través de nuestra organización Pronsex, estamos atentos y atentas a la continuación de este proceso y que finalmente, en una audiencia pública, en donde los magistrados, las magistradas del Tribunal Constitucional escuchen el debate, además de los vetos procesales, de las organizaciones académicas, científicas, Así y es. pues puedan tomar una decisión de fondo que, como hemos indicado al inicio, sustente un respeto y no se discrimine a las mujeres que no tienen acceso a esta anticoncepción oral. Sí, me parece muy valioso porque si se admite a trámite la discusión sobre el tema, se pueden poner sobre la mesa aún más elementos científicos que confirmen la tesis que estamos señalando. Ahora,
salvo Honduras y el Perú, en la región, somos los únicos países que ponemos traba a este fármaco. Chile lo acepta, Colombia lo acepta, Uruguay lo acepta, Argentina lo acepta. Es decir, nos hemos quedado a la cola. ¿Por qué? ¿Por razones religiosas? ¿Por mentalidad? ¿Por cultura? ¿Cómo lo explican desde Promsex? Desde nuestra organización, pues evidentemente estudiamos este tipo de casos y los litigamos a través del litigio estratégico, en donde lamentablemente en nuestro país observamos una judicialización de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres más pobres. Es triste y lamentable ver este tipo de estadística que pues tú nos acabas de presentar. Sin embargo, para eso es importante el debate amplio y masivo de este tipo de anticoncepción oral de emergencia. Por eso consideramos y reiteramos que es importante que el Tribunal Constitucional admita a trámite pues esta demanda de amparo y ir en la fecha antes posible, conforme al Código Procesal Constitucional, a un debate amplio, profundo y que incluya a la sociedad civil. Una última pregunta. ¿Creen ustedes que también está en discusión la laicidad del Estado en discusiones de este tipo, sobre todo cuando grupos conservadores, que son legítimos de existir en nuestro país, pero que tienen una posición de oposición frente al consumo de la anticoncepción oral de emergencia, cree usted que traban, generan opinión, impiden una decisión equilibrada de los tribunales de justicia? Es evidente que sí. En el proceso en concreto se obtuvo una decisión favorable en primera instancia del Juzgado Constitucional de Lima número 1. No obstante, pues luego de una apelación precisamente de un grupo antiderechos, es que la Sala Superior revierte tal situación y establece que será el propio Tribunal Constitucional quien deberá decidir y establecer una decisión final y de fondo en la distribución gratuita e informada de la AOE a las mujeres más pobres. Señor Gallardo, ha sido usted sumamente claro. Muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos pendientes a esa situación de admisibilidad de esta discusión en el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Un buen día con todas y todos. David Gallardo, asesor de litigio estratégico de Promsex, sin dejar de reconocer que la anticoncepción oral de emergencia es eso, para situaciones de emergencia, y así tiene que ser entendido también.